En medio de un vasto campo de batalla, los ejércitos de los filisteos y los israelitas se encontraban cara a cara. El aire era denso con el miedo, especialmente entre los soldados israelitas, que temían al gigante que se alzaba ante ellos. Goliat, un guerrero colosal de casi 3 metros de altura, vestía una imponente armadura de bronce y portaba una lanza tan larga y pesada que parecía imposible de sostener por un hombre común. Goliat gritaba con furia desde el centro del campo, desafiando a los israelitas: ¿Quién se atreve a luchar contra mí? ¿Quién entre ustedes tiene el valor de enfrentarse a mi espada? Si uno de ustedes me derrota, seremos sus esclavos, pero si yo venzo, ustedes serán nuestros. Cada día, durante 40 días, Goliat repitió su desafío. El ejército de Israel permanecía paralizado, aterrorizado ante la idea de enfrentarse a un monstruo tan formidable. A lo lejos, un joven pastor llamado David llegó al campamento israelita. No era un guerrero, ni un hombre grande y fuerte, pero tenía una confianza inquebrantable en Dios. Había venido a traer comida a sus hermanos, quienes eran soldados en el ejército. Pero cuando escuchó las palabras de Goliat y vio el miedo en los rostros de sus compatriotas, David sintió que algo debía hacerse. Con calma y determinación, se acercó a los soldados que estaban allí, desconcertados. ¿Por qué permiten que este filisteo insultante desafíe al ejército del Dios vivo? Alguien debe enfrentarse a él. Las palabras de David parecían impensables para los soldados, pero pronto la noticia llegó a oídos del rey Saúl. David fue llevado ante el rey Saúl, quien observó al joven con escepticismo. Saúl, un rey fuerte y experimentado en la batalla, no podía entender cómo este joven pastor creía que podía derrotar al gigante que había aterrorizado a su ejército durante semanas. Saúl le preguntó: ¿Cómo piensas tú, un simple pastor, vencer a ese guerrero? David respondió con confianza: Cuando cuidaba las ovejas de mi padre, un león y un oso vinieron a llevárselas. Yo los enfrenté y los maté. Este filisteo será como uno de ellos, porque él ha desafiado al ejército del Dios viviente. Dios me protegió entonces y me protegerá ahora. Saúl, impresionado por la fe y el coraje de David, le permitió enfrentarse a Goliat, aunque dudaba en su corazón. Antes de dirigirse al campo de batalla, David fue a un arroyo cercano. Con mucho cuidado, eligió 5 piedras lisas, las mejores para lanzar con su honda. No llevaba armadura, ni espada, solo su honda y su fe en Dios. El agua del arroyo fluía suavemente mientras el joven pastor se preparaba para el desafío que cambiaría su vida y la historia de su pueblo. David se levantó, con las piedras en su bolso y la honda lista en su mano. Ahora se dirigía a enfrentar al gigante. En el campo de batalla, David y Goliat se encontraron frente a frente. El contraste no podía ser más dramático. Goliat, con su armadura resplandeciente, levantaba su lanza y se burlaba de David. ¿Acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos? Ven aquí, y te daré de comer a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David no se dejó intimidar. Con los ojos fijos en su enemigo, respondió con firmeza: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos. Sin más, David tomó una de las piedras y la colocó en su honda. Con un movimiento rápido y preciso, la lanzó con todas sus fuerzas. La piedra voló en el aire con una velocidad y precisión sorprendentes, impactando directamente en la frente de Goliat. El gigante, aturdido, tambaleó por un instante antes de caer pesadamente al suelo, inmóvil. El sonido de su cuerpo cayendo resonó por todo el campo de batalla. David, con cuidado pero con determinación, se acercó al cuerpo del gigante caído,
Los filisteos, atónitos, comenzaron a retroceder. Los israelitas, que habían observado con incredulidad, estallaron en gritos de alegría y victoria. David había hecho lo imposible. El ejército israelita, lleno de nueva confianza, cargó hacia los filisteos, que huían aterrorizados. La batalla se había ganado. David, el joven pastor, fue levantado en hombros por los soldados, quienes ahora lo veían como un héroe. La luz del sol brillaba sobre el campo de batalla, dispersando las nubes oscuras como si la victoria divina se reflejara en el cielo. David, con humildad, levantó la vista al cielo y agradeció a Dios. Sabía que no había sido su propia fuerza, sino la mano de Dios, la que había derrotado al gigante. Así, la historia de David y Goliat se convirtió en una de las más recordadas de la Biblia. No fue el poder, ni la fuerza física lo que triunfó aquel día, sino la fe y el coraje de un joven que creyó en lo imposible. Una lección que nos recuerda que, con Dios a nuestro lado, no hay gigante lo suficientemente grande como para detenernos.